Estamos hoy en la network con Julen Ladrón de Guevara. Ella es una mujer que se ha dedicado mucho a la cultura, al arte, pero encontró un tema que es realmente bello y se ha vuelto casi que una especialista en la Ciudad de México sobre este tema, es el tema de los mercados. Bienvenida, Julen, y hablemos primero de esa anécdota que te llevó a este mundo de los mercados mexicanos y especialmente de la ciudad. Hola, pues bueno, muchas gracias. Sí, pues llegué a los mercados de una manera muy extraña porque en realidad fueron los mercados los que me fueron jalando y ya no tuve más opción. Porque resulta que en algún momento de la vida que estaba haciendo un trabajo como editora de un libro que demandaba mucho tiempo porque era de una serie de televisión y nunca se dormía. Entonces tuve que cambiarme de casa, me cambio a la colonia Escandón, a la calle de Salvador Alvarado. Y el casero no me había dicho que había un mercado que todos los martes comenzaba a las 4 de la mañana bajo las narices de nosotros, bajo las ventanas de nuestras casas. Entonces de pronto ese día que había llegado yo agotada, pues me despierto a las 4 de la mañana con todo ese ruido y pues furiosa empiezo a mentar madres en Facebook hablando de, no, pues el casero y qué barbaridad, el mercado no se podía salir, era un ruido espantoso y pues yo estaba muy enojada porque pues no había podido dormir y para mí el sueño era muy valioso en esos días. Y entonces un día, uno de estos martes, que me despierto sin nada del refrigerador, pero con mucha hambre, pues bajé a pedirles fiado a los del mercado porque, pues también un poco de reclamo diciéndoles, oigan, pues ya que no me dejan dormir, por lo menos, ayúdenme con este tema. Y se portaron muy bien, me llenaron una canasta con fruta, me dieron un poco de comida y me conmovió mucho. Y a partir de ese momento empecé a escribir las crónicas de los martes de ese mercado que se ponía, pues cada semana, pues bajo la puerta de mi casa. Y además, pues fueron pasando las temporadas, iba yo registrando pues todo lo que pasaba y lo que se vendía en Día de Muertos, Navidades, 15 de septiembre, y pues de pronto fueron pasando los años y yo ya estaba muy metida escribiendo sobre los mercados de la ciudad. ¿Y dónde publicabas en ese momento? En ese momento solamente en Facebook. Pero después de eso, sucedió que, bueno, que sí, que Facebook luego es un fenómeno muy extraño. Son cosas que de desahogo que piensas para ti, pero que para la gente lo vea. No sé, es una cosa muy extraña. Y de pronto es de ahí de donde salió mi oficio como cronista de mercados de la ciudad. Después de ahí, pues tuve una columna como 1 año y medio en la revista Tiempo Libre. Estuve en Canal 21 como, pues, columnista. Todos los días hacía yo el resumen de alguno de los mercados de la Ciudad de México y además estaba como jefa de información. Entonces, pues ahora sí que todas las cosas de las que yo podía hacer uso para hablar de los mercados, llámese no solamente una cuestión de economía ni de folclore, estamos hablando de arte, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de cosas tan dramáticas como pues vejez, muerte, cómo transcurre la juventud y la niñez en un lugar y en estos centros de abasto, qué sucede con la gastronomía de la Ciudad de México, que pues eminentemente muchos de los mejores cocineros pues están en los mercados. Por ejemplo, el mejor caldo tlalpeño, el caldo tlalpeño es de Tlalpan, se supone que es uno de los pocos platillos endémicos de la Ciudad de México, pues el mejor está en el mercado de Coajimalpa. Y vas descubriendo ese tipo de cosas y enriqueciéndolas pues con las experiencias y con los temas de tu interés, que en mi caso son muchos, entonces todo lo revuelvo. Pero además también, digamos, hiciste clic con dos asuntos que han sido importantes. Uno, pues la gastronomía, la comida, te encanta cocinar, pero también, digamos, esos recuerdos de infancia con tu padre visitando el mercado, que le encantaba a él también en ese momento. Esos dos temas hicieron clic también. A mi papá le gustaba mucho. Además, bueno, mi padre ya me tocó como papá abuelo. Él había nacido en 1929, entonces la visión que tenía él de comercio, de la vida, de dónde tenían que comprarse las cosas, yo creo que me permeó mucho. Es este tipo de generaciones donde todo lo iban a comprar al centro. Los zapatos, la ropa, porque era más barato, porque eran los centros pues donde pues se vendían y se encontraba de todo. Los mercados más importantes de la Ciudad de México siempre han estado en el centro. El más importante de la historia pues te iba a decir del país, pero todavía no era país, pues es el mercado de Tlatelolco, antes de la llegada de los españoles, que después de estar ubicada en otro lado, pues tuvo que ser como la hora central de abasto, ubicada en en lo que ahora es Tlatelolco.
Pero imagínate que ahí cabían por lo menos 3,600 embarcaciones que venían pues cargadores y artesanos de todas las partes de pues aledañas. Se hacía pues también la venta de los zapatos que eran los cacli, que solamente la gente de alta jerarquía podía adquirir. Se acaba, por ejemplo, este mercado, luego llega el Pariano, el mercado del Volador, virreinato, cuando empiezan a reinventarse las cosas, otro tipo de exigencias de mercancías, venían todas estas cederías y cosas de la Nao de China, y entonces todo era en el centro, desde ese momento hasta que nazco y mi papá me lleva de la mano a los mercados, con esas mismas costumbres de antaño, de ir a comprar todo al centro, de ir pues a platicar con las personas que te venden las cosas. Tuve el gran privilegio, además, de que mi padre, bueno, era escritor, era periodista, pero vivíamos a una cuadra del centro de Coyoacán, que es un lugar estéticamente muy impactante, es muy bonito. Y a 2 cuadras tenía yo mi mercado, entonces crecí bajo esta burbuja de protección estética, por decirlo de alguna manera, que fue la que me hacía ver las cosas de una manera, probarlas, sintiendo otras, todas estas anécdotas de mi papá contándome pues su vida y la vida de mi abuelo, pero un abuelo que había nacido en 1880. Entonces yo también creo que toda esta afinidad o esta afición por este tipo de compra, de moverse por la ciudad y de hacer estas cosas aún en 2018, pues probablemente sin darme cuenta las traigo desde hace 120 años. Pero además lo valioso, Julen, justamente es, digamos, visibilizar que el tema de los mercados es un asunto de memoria, es un tema de identidad, porque bien hablas de ese mercado de Tlatelolco en pleno imperio, pero digamos eso se ha mantenido a lo largo de los años, o sea, se ha mantenido, pues por eso la costumbre de los tianguis, ¿no? Que todavía existen. ¿Qué es un tianguis? Para que le expliquemos al público latinoamericano. El tianguis es una modalidad de mercado que existe desde muchísimo antes de la llegada de los españoles, que es vender las cosas sobre la calle. Entonces en México hay la gran costumbre de vender en la calle, pues llegan varios mercaderes, por decirlo de alguna manera, cada comerciante con su especialidad, el de las frutas, el de las verduras, el que vende, no sé, también botones, o te vende las hierbas para que te sientas mejor. Entonces pues se pone un pueste junto al otro, y eso es lo que hace un mercado, pero se ponen sobre las calles de la ciudad. Entonces, por ejemplo, un mismo comerciante que tiene un pequeño puesto sobre la calle de frutas hoy en Coyoacán o en el sur de la ciudad, mañana lo tiene al norte de la ciudad, pasado mañana al poniente. Entonces estos tianguis se van desplazando, son, no sé, como 1,500, pero cada uno con sus subrutas. Y entonces estos son los tianguis, que son unos mercados que se ponen sobre la calle y donde puedes encontrar muchas veces cosas increíbles. México, como tiene esta cultura de mercados, tiene unos mercados impactantes. Por ejemplo, hay uno que, pues hay mercados que miden kilómetros y son tianguis de fin de semana donde compras cosas usadas, donde hay cosas, bueno, hay a veces muchas cosas robadas, por supuesto, como en todas partes, pero puedes encontrar y hacerte de cosas extraordinarias a muy bajo costo, en lugares como este. Porque también en lugares como este te das cuenta, bueno, yo tengo un par de cómodas Art Deco que son una belleza, que además las rescatas prácticamente de lo que podríamos llamar la basura, ¿no? Que yo tampoco lo veo tan así, y las arreglas son más bonitas, tienen mejor calidad y ya tiene como, pues no sé, otro acercamiento contigo, tus objetos, y de otra manera, pues las cosas a veces que compras nuevas ni tienen toda la calidad, ya nada más con la caja y con toda la paquetería con la que vienen, pues ya generas más basura, ahora que somos tan socialmente responsables para un montón de cosas, ¿no? Que estás muy preocupado por ver que tu comida sea orgánica, pero no estás preocupado por ver que esa comida orgánica no implique maltrato infantil, o no implique un montón de personas que son los que están encareciendo el producto porque son intermediarios desleales. Te preocupa lo que te llevas a la boca, pero no lo que hay detrás de una prenda nueva, por ejemplo el negro, que es, pues no sé, tan contaminante, o mucha ropa de marca que puede ser divina pero que trae un montón de cosas muy tristes detrás, como el abuso laboral, ¿no? Entonces nos estamos entrando en un montón de cosas que
pues que sí vale la pena, pero que a lo mejor no vemos las otras, no porque seamos malos o porque seamos egoístas, es porque nadie nos lo ha dicho y no nos ha caído el 20, ¿no? Entonces los mercados son un poco también para eso, para concientizar, ¿no? Como para traerte la realidad ruda y cruel a tu mesa o a tu colonia, o hay cosas que podemos ver con mucha tristeza, pero que en realidad no deberían serlo o que son extraordinarias, ¿no? Como comprar algo usado que puedes volverlo nuevo en tu casa y que además de que gastas menos, mejor el dinero lo utilizas para viajar, ¿no? Así O es. para comer rico, que también se vale. Pero bueno, eso es una de las perspectivas que te puede dar los mercados. Bueno, digamos que ya hiciste todo el trabajo de investigación, te adentraste en este mundo y entonces ya hablemos un poco de Ciudad de México. Hay 329 mercados. Sí, hay 329 mercados de zona, que son los que están bajo techo. Muchos de estos mercados se hicieron, algunos en el Porfiriato, como el de Tlalpan, que es de los más antiguos, pero otros sobre todo en un momento donde la ciudad estaba comenzando a crecer después de la Segunda Guerra Mundial económicamente, bueno, mucho después, que son los años 60, ¿no? Estamos hablando un poco de Ruiz Cortines y de Uruchurtu, que era un tipo tremendo, pero que de alguna manera tuvo una visión de ciudad para los siguientes 60 años, y muchas de las organizaciones estructurales de Uruchurtu apenas se nos están acabando, se logró su cometido. Y una de las cosas más importantes que él consideraba que había que voltear a ver para reorganizar una ciudad como se debe, eran los mercados. Entonces, muchos de los mercados que ahora conocemos bajo techo eran tianguis o estaban sobre la calle, como el mercado de San Juan, que abarcaba un área que está en el centro de la capital, bueno, de la Ciudad de México, y que abarcaba mucho espacio, y entonces por lo mismo tuvo que dividirse en 4 mercados con especialidades. Entonces, este mercado es de los más importantes en la ciudad en cuanto a turismo se refiere, porque el San Juan Pujibet está especializado en carnes exóticas. Carnes exóticas, estamos hablando de tortuga, cocodrilo, todos los manjares del mundo prehispánico, que son las hormigas, los alacranes, los gusanos, ¿no? La hormiga chicatana, no sé, los aguautles, que son estos huevecillos de chinche de agua, que eran ¿Aplican los chapulines ahí? Por supuesto, Okay. por supuesto, todo lo que es insecto aplica. Y pero también tiene unas baguettes con todos los jamones, los fiambres y todos los quesos del mundo, y entonces es un mercado muy propositivo que ha levantado mucho porque estas nuevas generaciones se han dado cuenta de la importancia, por ejemplo, de la oferta gastronómica de cierto nivel, ¿no? El otro mercado es de Palacio de las Flores, que les va muy mal, ¿no? No fue una buena idea para ellos ponerlos en un mercado, y a lo mejor ese diseño de mercado. El de San Juan de Artesanías también pasa lo mismo un poco que el de las Flores, pero el otro es el de San Juan Arcos de Belén, que es el de zona. Los mercados de zona en la Ciudad de México, que son 329, pues son los que tienen pues todo lo que tiene un mercado, comida, las tortillas, bueno, las tortillas en México es muy importante, todos los días se compran toneladas de tortilla para comer, y pues bueno. Pero digamos, también tu mirada no es simplemente nostálgica, ni poética, ni cultural. También hay denuncia de el estado en el que están muchos de estos mercados. Sí, porque fíjate, después de esta época de Uruchurtu, que es donde se comienzan a poner bajo techo los mercados, hasta este momento es que se voltearon a ver, y esperemos que la que siga pues también se aplique para los mercados, pero el problema es que a veces en los mercados esperan que todo el dinero y toda la resolución de las cosas venga del Estado, y el problema con el Estado es que a veces están muy poco preparados intelectualmente o ¿cómo se llama? En cuanto a investigación se refiere, para saber qué es lo que necesita un mercado. Entonces hay cosas como de mucho peso que no se están haciendo por una o por otra parte, y hay otras cosas de mucho menor peso que tampoco se hacen, y que no es ni culpa del Estado ni por decir, hace 15 días se quema un mercado en Querétaro, que el Estado le había puesto ya 10 millones de pesos para reestructurarlo, y se quema porque como había goteras y estaban los cables de la luz pelados, hubo un cortocircuito y se quemó. ¿Por qué los mercados, si saben que está lloviendo o si hay goteras, que en ese momento no debería de haberlas, o ya que habían invertido tanto, pero por qué no cuidan esas cosas? ¿O qué tiene que ver, por ejemplo, el Estado con que tus cables que pasan encima de tu local estén llenos de grasa, que es combustible, ¿no? Ese tipo de cosas. O a veces los mercados que tienen mucho éxito, como el mercado de Coyoacán, que está en una zona privilegiada y además está cerca de casa de Diego y Frida, que lo siguen explotando ad infinitum, y entonces se volvieron súper soberbios, y ir a comer con ellos es pues casi aguantar que te maltraten, y no estoy de acuerdo con eso. Entonces
El mercado también, desde mi perspectiva, pues tiene muchas vertientes, pero también el de denunciar, decir, oigan, les hace un poco de falta de trabajo de relaciones públicas, oigan, sería buena idea que se limpiaran, o a ver, gobierno, ¿qué onda con esto? Porque pues sí dieron dinero, pero ¿dónde está? No se nota y quién se lo quedó. Porque también creo que ver los mercados desde un punto de vista folclorizante y el crisol de colores y de culturas, y como México no hay dos, pues como Bora Bora tampoco hay dos, como Colombia tampoco hay dos. Entonces quitarnos eso de la cabeza, o más bien mantenerlo en nuestros ojos, creo que es algo que no te permite ver lo que hay detrás, lo que hay que solucionar y por lo que sí hay que apostar. No es que los mercados sean folclóricos y sean lindos, es que si tú quieres mejorar tu economía y tu salud, pues mejor vas y compras las manzanas ahí en lugar de comprarlas en un supermercado que han sido donde la fruta y la verdura ha sido congelada y ya pasó por varios intermediarios, ¿no? Tiene que ver más con ese tipo de perspectiva. Bueno, Julen, desde tu mirada de cronista, de especialista, ya que conoce muy bien todos estos mercados de la ciudad, ¿qué está haciendo falta? ¿Cómo se puede recuperar, digamos, esa tradición y esa visita de la gente, que no termine en los mercados apabullados o asfixiados por todas estas grandes tiendas de retail, supermercados, que es donde hoy pues la gente va más cotidianamente? Yo creo que ahorita está en un extraordinario momento porque la gente sí está volteando a ver hacia las cosas que les gustan de los mercados, pero también las voltean a ver por recomendaciones y porque yo te lo platico y entonces a ti se te antoja ir a ver algo. Entonces, pensando en eso, probablemente lo que hace falta es cierta publicidad dirigida de determinada manera para que se nos antoje descubrir ciertas cosas que sabemos que nos gustan y no conocemos. Por ejemplo, estaba pensando en una campaña en la administración pasada que se hizo sobre ir a comprar a los mercados, pero entonces tomando en cuenta que en los mercados hay extraordinarios cocineros, que hay gente que ya ha ido a estudiar seriamente cocina a otras partes del mundo, a México, y han regresado a reinventar sus locales, en lugar de publicitarlos a ellos, poner su cara, enseñar lo que tienen que hacer, o pues simplemente una fotografía en un cartel en el metro. Lo hicieron, pero con chefs, ¿no? O sea, chefs que ya son reconocidos, fueron al mercado, regresaron, se tomaron la foto con lo que compraron en el mercado, y entonces eso, lo que se te antoja es ir a comer al restaurante de este señor. Cuando los grandes chefs están en el mercado. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, si yo veo a Daniel del mercado de Jamaica, que tiene un restaurante que se llama El Paisa, que es de mariscos, y es muy bueno, y lo veo en una fotografía con las cosas que hace metido en el mercado, y además te digo cómo llegar al mercado, pues yo creo que sí voy, ¿no? O decir, oye, ¿sabes cuánto te cuesta un sastre? O ¿sabes que te puedes comprar algo que medio te quede pero que sea lindo, porque te lo puede arreglar el sastre de tu mercado, que tiene por lo menos 60 años de conocimientos de cómo arreglar tu ropa, ¿no? O para Navidad, ¿por qué no mejor te relajas y le mandas a hacer a la señora de la fonda toda la comida que te la puede hacer y que incluso te la puede a veces hasta llevar a tu casa? O sea, yo creo que ese tipo de cosas que sí necesitamos, que sí nos gustan y que sabemos que pues si conocemos, consumiríamos, nos hace falta conocerlos. Claro, esa es una de varias cosas que habría que hacer, ¿no? Pero principalmente siento que eso podría ayudar mucho. Bueno, y que haya también una coordinación entre eso que llamamos gobierno y las asociaciones o los propios comerciantes para construir juntos. Sí, creo que la ciudadanía en la Ciudad de México está viendo las cosas con otros ojos, pero de una manera más proactiva, que eso es genial. Porque, bueno, tú sabes, los ciclistas, como cada vez toman más conciencia de muchas cosas, cada vez saben que tienen derecho a exigir, pero hay que exigir de manera informada y con un proyecto en la mano, aunque sea una cuestión muy pequeña, que nosotros podamos desarrollar. Yo creo que esas cosas para una ciudad son las que nos van a hacer crecer, y estamos en un estado muy avanzado, y nada más nos faltan pequeños detonadores para que en cada persona detone eso y cada uno de nosotros hagamos cosas proactivas, ¿no? Gobierno y ciudad y ciudadanía obviamente tiene que estar en cuanto a los mercados se refiere, pero ¿cómo la ciudadanía va a proponer si no se ha metido a los mercados y no se siente parte de? Es un poco como el cuidado del patrimonio en el arte. Tú enseñas a que algo te pertenece aunque no lo puedas tener en tu casa, y la gente misma se encarga de cuidarlo, ¿no? Como los cuadros en los museos, las pirámides en Teotihuacán, no puedes grafitear catedral. Entonces, si sabes que te pertenece, lo cuidas.
Entonces, si nosotros también nos damos cuenta por qué y cómo sí nos pertenece algo, pero te digo, vuelvo a las explicaciones folclorizantes, es que como México no hay, o sea, ese tipo de cosas, en realidad lo único que están haciendo es poner una capa para que no veamos lo que realmente necesitamos, queremos, y hacer campañas de información asertivas para que una vez desde el conocimiento de la pertenencia de las cosas nos involucremos y lo hagamos, como los ciclistas, saben que les pertenece a la ciudad, saben que pagan impuestos y entonces proponen, cuestionan y están detrás de varias asociaciones, detrás de varios proyectos para levantar a la ciudad desde pequeños nichos. Julián, háblanos un poco de justamente ese ejercicio que se está haciendo en la central de abastos, que me dices tú es el mercado más grande del país y seguramente uno de los más grandes del mundo, en una mezcla entre el arte urbano, el graffiti y justamente esta apropiación de ese espacio. Háblanos de ese ejercicio, cómo ha sido, y tú que eres curadora de arte también, ¿qué ha significado? Sí, bueno, pues la central de abasto es literal el mercado más grande del mundo, o sea, técnicamente hablando sí lo es. Fíjate que tiene 500,000 visitantes, 3,600 hectáreas, ahí trabajan, no sé, 9,000 personas, es una cosa tremenda. Entonces también es el estómago del país, es desde donde sale de la Procuraduría Federal del Consumidor los precios justos para cada uno de los productos de la canasta básica. Y entonces era un mercado muy lejano a la gente. Yo recuerdo haber intentado entrar a hacer reportajes o hacer fotografías y no te lo permitían. Entonces es muy difícil apropiarse si no te dan chance de entrar a donde es tu casa. Pero lo que está sucediendo con este proyecto que se llama Central de Muros es que a partir de tomar el espacio público del mercado más grande del mundo y en sus paredes poner, pues no sé, color, ya olvídate si es arte o no es arte, o ya con poner un poco de color y cambiar el ambiente alrededor, cambian las cosas. Ahora imagínate nada más si apuestas por los artistas jóvenes mexicanos que en un futuro serán también nuestro patrimonio y que son ellos los que están poniendo sus propuestas pictóricas en los murales de la central de abasto, pues las cosas cambian. Al principio fue muy difícil porque como la gente no comprendía esto, la gente pues también es una ciudad, se genera la central de abasto, pero también puede ser muy triste o puede ser terrible con todas las demandas que una ciudad con mucho dinero y poca cultura puede tener, ¿no? Porque me parece una combinación atroz. Muy bien. ¿Y cuántos murales hay hoy ya? Ahorita hay 45 murales de varios artistas de distintas partes del mundo, y entonces también estando adentro de este proyecto te das cuenta que hay un movimiento en todo el país de jóvenes muralistas o que hacen murales que se van desplazando por todo el país llevando todo este concepto. Pero en cuanto a la central de abasto cambiaron muchas cosas. Alrededor de los murales automáticamente dejaron de haber basura, ninguno ha sido grafiteado ni vandalizado por absolutamente ninguna persona. Hay algunos diableros que son los que llevan las mercancías en estas carretillas que llamamos aquí diablitos, que ya tienen también su mural, porque el Hielos, por ejemplo, se moría de ganas, él es diablero y lleva y trae hielo de toda la central, y entonces ya tiene su mural, ya tiene un sentido de pertenencia en el mercado donde él siempre ha estado trabajando. Pasas por ese lugar, de verdad sí hay un antes y un después, y te das cuenta que el mercado y el arte siempre van de la mano, no es de que sea una cuestión impostada, es que siempre va. Entonces yo creo que todos los proyectos que tengan que ver con México, con Ciudad de México, tiene que estar el arte de por medio, porque es una de las bases que nos han sostenido por muchos años, ha sido el arte en México. Cuando han pasado cosas terribles que te avergüenzan tus gobernantes, siempre tienes algún pintor de dónde agarrarte para sentirte orgulloso de tu país. Entonces no tomarán en cuenta el arte para proyectos urbanos o proyectos de ciudades, quitar una de las piezas más importantes, y por eso muchos de estos proyectos son endebles. Arte, estoy hablando de arte, literatura, danza, teatro, y parece un poco naif, ¿no? Un poco ingenuo hablar del arte de esta manera, pero una vez que ves mercado con sistema urbano rejuvenecido más arte, metes el factor arte y las cosas revientan. ¿Qué pasó en Central de Abasto? Pues que ahora es un punto turístico importante, la gente ya va a ver, y a partir de ir por lo menos a ver los murales, se da cuenta que puede comprar fruta y verdura más barata ahí, que hay una noche de flores extraordinaria donde puedes ir a comprar baratísimas flores desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana y no te pasa nada, ¿no? Y entonces creo que esto sí ha cambiado la visión de un mercado tan importante como este. Ahora imagínate con una ciudad o con un país. Julián, por último, pues hablábamos previamente de dejar perder los mercados es perder realmente parte de nuestra historia, parte de lo que somos. Sí.
Y creo que ese es un mensaje bien interesante para concluir esta conversación. No es ni un asunto naif, ni un asunto de creernos más, sino que efectivamente es como si perdiéramos parte de nuestro corazón y de lo que hemos y de nuestra memoria. Parte de nuestra memoria, de nuestro corazón, pero también parte de los sistemas económicos que nos mantienen vivos. También hay que pensar que en los mercados están los frutos del campo mexicano que si dejamos de consumir van a extinguirse. Hay muchas variedades de calabaza, por ejemplo, que son geniales, de la Ciudad de México también, que se siembran en Xochimilco y Milpa Alta, que no consumimos porque no son taquilleros en un supermercado. Entonces eso evita que se sigan sembrando. Entonces sí es alma, sí es corazón, pero también es juventud, es también vejez, es también gastronomía, es también campo mexicano. Y sí lo tenemos en la esencia. Los mercados no se van a perder en concepto en general, pero hay muchas colonias donde están descuidados y se están perdiendo, y entonces la decadencia del entorno tiene que ver con la decadencia de los mercados. Por eso hay que poner mucha atención en estos centros de abasto que sí son esencialmente el corazón del país. Julen Ladrón de Guevara, gracias por acompañarnos, gracias por enfocarse en este tema, por permitirle a los chilangos, a los mexicanos ver sus mercados, pero sobre todo también por darnos un ejemplo de lo que creo que tenemos que hacer en otras ciudades de América Latina, y es volcar nuestros ojos y volver a los mercados. Así es, América Latina también tiene que voltar a ver a sus mercados, tomarlos como lo que son, comérselos, bebérselos y disfrutarlos como yo los disfruto.